¡Quítate de Cradio! Quítate de en medio. El millonario empujó a la camarera. Su ira estalló cuando un contrato de $500 millones estaba a punto de colapsar porque nadie entendía las palabras de la parte francesa. Pero no sospechaba que, bajo aquel delantal gastado, se ocultaba una habilidad que dejaría mudos de admiración incluso a los tiburones de las finanzas. ¿Quién era ella? ¿Y qué fue lo que cambió el rumbo de la situación en un instante? La historia comienza aquí. No os quedéis ahí parados como espantapájaros. El grito furioso resonó, desgarrando el espacio. No era la voz de una persona común, sino el sonido de un hombre acorralado, dentro de Zenith, el santuario culinario, en el ático más alto de la Ciudad de México. La silenciosa elegancia se hizo añicos. La puerta de cristal templado de la oficina del director se abrió de golpe. Adrián Solís, el dueño del restaurante Zenith, salió disparado al vestíbulo. Este hombre de 35 años, a quien normalmente se comparaba con una escultura perfecta de la élite, ahora parecía demacrado. Su costoso traje milanés estaba arrugado. La corbata de seda azul oscuro estaba torcida, anudada holgadamente como una cuerda floja alrededor de su cuello. El sudor le perlaba la frente, le corría por las sienes, empapándole el cuello de la camisa blanca. Adrián exhaló pesadamente, como si el aire enrarecido de este piso alto se hubiera agotado. Adrián levantó su muñeca izquierda. Sus ojos estaban fijos en la esfera de su Rolex de oro macizo. 28 minutos. Los números bailaban, pareciendo burlarse de él. En menos de media hora, la familia Beaumont, poderosos inversores de París, cruzaría aquella puerta. Eran personas poderosas de París. $500 millones. Esto no era simplemente dinero. Era un pasaporte de oro puro para escapar de la etiqueta de millonario de provincias y entrar directamente en las historias de millonarios, el relato de la élite global. Toc, toc, toc. El sonido de unos tacones afilados resonó apresurada y fríamente sobre el suelo de mármol. Valeria Cruz, la mano derecha de Adrián, corrió tras su jefe. La mujer de acero, siempre serena, ahora tenía el rostro lívido. Una capa gruesa de maquillaje no podía ocultar el pánico que se resquebrajaba en las comisuras de sus ojos. «¡Adrián! ¡Detente!». Adrián se giró bruscamente. Su mirada helada parecía querer traspasar a su asistente. «No me digas que hay malas noticias». Valeria tragó saliva. Sus manos apretaban con fuerza una carpeta de piel hasta ponerse blancas. Su voz tembló, quebrándose. «El hospital acaba de llamar. Pierre, el traductor senior, sufrió un grave accidente de tráfico. La ambulancia está atascada en el periférico. La policía ha acordonado la zona. No puede venir. Absolutamente no puede». El espacio en el vestíbulo principal pareció detenerse. ¡Bum! El puño de Adrián golpeó con fuerza la pared revestida de terciopelo. El polvo de la tela voló. Los empleados cercanos se sobresaltaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Se abalanzó, señalando a Valeria con el dedo. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «No te pago para escuchar, no puede. ¿Sabes lo importantes que son $500 millones? Son el aliento de esta empresa. Sin Pierre, ¿qué somos? Somos personas que no pueden hablar, no pueden oír. Nos quedamos ahí parados mirándonos, mientras esos franceses se ríen de nosotros y se vuelven a París esta noche misma». El aire del restaurante se espesó. El dulce aroma del aceite esencial de naranja fue ahogado por el agrio olor a sudor y la palpable ansiedad. Todos se quedaron inmóviles, desde el joven camarero hasta el exigente chef. Miraron a su jefe, el rey de la torre de marfil Zenith, que corría el riesgo de derrumbarse, en pedazos. En la esquina de la barra, una figura se encogió detrás de una planta ornamental. Diego Rivas, el gerente del restaurante. El gerente de mediana edad, con un traje ajustado y sudando profusamente, pero no pudo escapar. Adrián se abalanzó, como un torbellino de furia, agarró a Diego por la solapa del traje, zarandeándolo. El hombre corpulento tuvo que ponerse de puntillas, el rostro enrojecido por la tensión. «Usted», Adrián siseó entre dientes. Su aliento caliente le golpeó la cara al otro. «Diego, ¿cuántos años ha gestionado este lugar? Inútil». Señor Solís», Diego balbuceó, sus dientes castañeaban.
El sudor le corría a raudales por el cuello de la camisa, dejando vergonzosas manchas. Yo lo estoy intentando. ¿Intentando qué? Adrián lo sacudió con fuerza. Revuelva su agenda. Empleados, amigos, su esposa e hijos. Encuéntreme a alguien que hable francés, ahora mismo. A estas horas, hora punta, todos los centros de traducción están cerrados. Diego gimió, sus ojos revoloteando como bolas de pinball en busca de una salida. He llamado a 3 lugares. Todos han dicho que no. No ponga excusas. Adrián lo empujó con fuerza. Diego se tambaleó, su espalda golpeó la barra del bar. Un vaso de cristal cayó al suelo. ¡Crash! El sonido estridente del cristal roto. Corra. Vaya a la calle y busque. No me importa cuánto cueste. Necesito a alguien que pueda comunicarse en francés en 20 minutos. Si no, mañana estará en la calle buscando cómo ganarse la vida. Diego asintió repetidamente como un títere sin cuerdas. No se atrevió a mirar directamente, sino que se lanzó corriendo hacia la puerta principal. Su voluminosa figura desapareció tras la puerta giratoria, dejando el caos a sus espaldas. Adrián se quedó en medio del vestíbulo, sintiéndose solo. Su pecho subía y bajaba violentamente. Se echó el pelo hacia atrás, tratando de ahuyentar el mareo. Las luces del candelabro de cristal del techo giraban. Un guión cruel, tener el mundo en sus manos, pero enfrentarse al riesgo de colapsar por la falta de un traductor en 20 minutos fatídicos. Al otro lado de la sala, donde el brillante resplandor del vestíbulo principal era engullido por la oscuridad del pasillo de la cocina, una figura pequeña estaba inmóvil. Lucía Moreu, la joven camarera, 21 años, escuálida, se encogía en la oscuridad, tratando de pasar desapercibida, sus hombros encorvados bajo el peso del uniforme de camarera holgado y gastado. En sus manos, una gran bandeja de plata, llena de frágiles copas de cristal Baccarat, lujos que un simple rasguño podría costarle el trabajo, y con ello, su futuro. Pero el peso de la bandeja no era nada comparado con la carga en su corazón. Lucía apretó los labios con fuerza. Un ligero sabor metálico se extendió. Su mano izquierda, que sostenía la bandeja por debajo, presionó inconscientemente la tela de su delantal. Allí, abultaba un sobre de papel arrugado. La última factura del hospital. Su madre no puede esperar más, Lucía. Sus pulmones se están debilitando cada hora. O paga la cirugía antes de esta noche, o interrumpimos el tratamiento. La voz fría e indiferente del médico resonó en su cabeza. Era más aguda que el rugido de Adrián. Había vendido todo. Trabajaba 3 turnos extra al día. Estaba agotada, pero esa cantidad seguía siendo demasiado grande para el mísero salario de una camarera. Levantó sus ojos ojerosos para mirar al hombre en el vestíbulo. Adrián Solís, el hombre con cientos de millones de dólares en sus manos, volviéndose loco por la falta de un traductor, mientras ella solo necesitaba una milésima parte de su dinero suelto para mantener con vida a su madre. El conflicto estalló violentamente. Su instinto de supervivencia gritó: «Cállate, sé invisible, conserva este trabajo para mantener a tu hermano Mateo». Pero la imagen de su madre, la señora María, cada vez más débil en la cama del hospital, con la respiración débil a través de la máscara de oxígeno, apareció en su mente. Su corazón se encogió dolorosamente. Ella hablaba francés. El francés era su orgullo, su sueño de la Sorbona de París antes de que la tragedia familiar la golpeara. Adrián iba y venía. Se mesaba el pelo, tratando de ahuyentar el mareo. Las luces del candelabro de cristal del techo giraban. Un escenario cruel, tener el mundo en sus manos, pero ante el riesgo de colapsar por la falta de un traductor en 20 minutos fatídicos. Al otro lado de la sala, donde el brillante resplandor del vestíbulo principal era engullido por la oscuridad del pasillo de la cocina, una figura pequeña estaba inmóvil. Lucía Moreu, la joven camarera, 21 años, escuálida, se encogía en la oscuridad, tratando de pasar desapercibida, sus hombros encorvados bajo el peso del uniforme de camarera holgado y gastado. En sus manos, una gran bandeja de plata, llena de frágiles copas de cristal Baccarat, lujos que un simple rasguño podría costarle el trabajo, y con ello, su futuro. Pero el peso de la bandeja no era nada comparado con la carga en su corazón. Lucía apretó los labios con fuerza. Un ligero sabor metálico se extendió. Su mano izquierda,
que sostenía la bandeja por debajo, presionó inconscientemente la tela de su delantal. Allí abultaba un sobre de papel arrugado, la última factura del hospital. Su madre no puede esperar más, Lucía. Sus pulmones se están debilitando cada hora. O paga la cirugía antes de esta noche, o interrumpimos el tratamiento. La voz fría e indiferente del médico resonó en su cabeza. Era más aguda que el rugido de Adrián. Había vendido todo. Trabajaba 3 turnos extra al día. Estaba agotada, pero esa cantidad seguía siendo demasiado grande para el mísero salario de una camarera. Levantó sus ojos ojerosos para mirar al hombre en el vestíbulo. Adrián Solís, el hombre con cientos de millones de dólares en sus manos, volviéndose loco por la falta de un traductor, mientras ella solo necesitaba una milésima parte de su dinero suelto para mantener con vida a su madre. El conflicto estalló violentamente. Su instinto de supervivencia gritó: «Cállate, sé invisible, conserva este trabajo para mantener a tu hermano Mateo». Pero la imagen de su madre, la señora María, cada vez más débil en la cama del hospital, con la respiración débil a través de la máscara de oxígeno, apareció en su mente. Su corazón se encogió dolorosamente. Ella hablaba francés. El francés era su orgullo, su sueño de la Sorbona de París antes de que la tragedia familiar la golpeara. Adrián iba y venía. Se mesaba el pelo, tratando de ahuyentar el mareo. Miró a Valeria, que llamaba por teléfono desesperada. Miró por la ventana, donde los coches de lujo empezaban a entrar en el aparcamiento. Sin salida. 15 años de carrera a punto de derrumbarse por un accidente de tráfico. La desesperación le apretaba la garganta. Adrián levantó la cara hacia el techo, lanzando un grito de dolor que resonó por todo Zenith. «¿Nadie habla francés? ¿Nadie en este restaurante? ¿Alguien me escucha?» Ese sonido golpeó a Lucía como un rayo. Atravesó la coraza de resignación de los últimos 3 años. No era el grito de un rico, era la llamada del destino, un último salvavidas lanzado al oscuro y profundo océano. Las 2 palabras francés se clavaron en su mente, despertando a la persona que había estado dormida dentro de ella. El cuerpo de Lucía se quedó rígido. Sus pies parecían clavados al suelo. Miró a Adrián, luego miró al vacío. Un momento de distracción. La lucha interna hizo que sus manos temblaran. Cling, la pesada bandeja se tambaleó. Las copas de cristal chocaron entre sí, se inclinaron, se deslizaron hacia el borde de la bandeja. El sonido estridente del cristal chocando rasgó el silencio. Adrián se giró bruscamente. Sus ojos, ardientes y buscando dónde desatar su ira, recorrieron la oscuridad y se detuvieron, donde Lucía estaba de pie. Los ojos del hombre más poderoso y los de la camarera invisible se encontraron. En ese instante, las ruedas del destino comenzaron a girar. ¡Swish! Los dedos delgados de Lucía se aferraron con fuerza al borde de la bandeja de plata. Las venas se le marcaban en el dorso de la mano, pálida. Tensó los músculos del brazo, resistiendo la fuerza de la gravedad en un instante de vida o muerte. La bandeja se detuvo, las copas de cristal Baccarat chocaron entre sí. Clink, clink. Una serie de sonidos de cristal, claros y frágiles, resonaron como campanas en el vestíbulo enmudecido. No se rompió. Lucía dejó escapar un tembloroso aliento. Colocó la bandeja con fuerza sobre la mesa de servicio más cercana. Sus piernas se aflojaron. Un sudor frío le corrió por la espalda, empapándole el uniforme barato. No miró las copas. Sus ojos estaban fijos en el vacío. En su cabeza, las 2 palabras «francés» ya no eran un idioma, eran un salvavidas. Eran el oxígeno para su madre, que se debilitaba. Lucía apretó las manos con fuerza. Sus uñas se clavaron en la carne. Dolor, pero el dolor la mantuvo alerta. Ahora o nunca. Salió de la zona de sombra segura del pasillo de la cocina, abandonando su posición de invisible. Se dirigió hacia el deslumbrante resplandor del candelabro, donde Adrián Solís estaba de pie como un rey que se enfrentaba a un desafío. «Señor», su voz sonó pequeña, temblorosa, se ahogó en el vasto espacio y el pánico de los poderosos. Adrián seguía de espaldas, con las manos en la cabeza, los hombros temblaban de desesperación. Lucía tragó saliva. Un amargo nudo en la garganta, dio un paso más. Sus piernas pesaban como plomo. «Señor Solís, yo puedo ayudar». El espacio se congeló. Diego Rivas se detuvo a mitad de su carrera.
El gerente giró la cabeza bruscamente. Sus ojos entrecerrados se abrieron de par en par, mirando fijamente a la pequeña muchacha con un uniforme holgado que se atrevía a pararse en el vestíbulo de los nobles. El asombro se transformó rápidamente en ira. Volvió corriendo, como un toro furioso. ¿Qué demonios es esto?, siseó Diego. Se interpuso frente a Lucía, su espalda ancha ocultando a Adrián. ¿Qué haces, Lucía? ¿Te has vuelto loca? Señor Rivas, por favor. Lucía intentó pasar a su lado, sus ojos desesperados buscando a Adrián. Escuché que el jefe necesitaba a alguien que hablara francés. Diego se rió. Una risa seca, áspera, llena de desprecio. Le señaló la frente con un dedo gordo, empujando con fuerza. ¿Tú? ¿Hablar francés? Se giró hacia los empleados encogidos, riéndose burlonamente. ¿Lo oyen? La lavaplatos dice que habla francés. ¿Qué sabes tú? Bonjour. Merci. ¿O piensas usar el traductor de Google para salvar un contrato de 500 millones de dólares? Realmente sé. La voz de Lucía se perdió. Las lágrimas amenazaban con brotar. «¿Puedo traducir?» «Cállate», gritó Diego. La saliva le salpicó la cara. «Conoce tu lugar y métete en la cocina. No dejes que te rescinda el contrato de trabajo aquí mismo». Valeria Cruz se giró. La mirada de la asistente, afilada como una cuchilla, recorrió a Lucía de la cabeza a los pies. Miró sus viejos y raídos zapatos negros, su delantal deshilachado, sus manos enrojecidas por los productos de limpieza. Exhaló, mostrando su disgusto. «Adrián, por favor, no dejes que las bromas del personal de bajo nivel nos hagan perder el tiempo. Ya estamos al borde del abismo». Pero Adrián se había girado. Miró a Lucía. En sus ojos, inyectados en sangre por la tensión, no había ni un ápice de esperanza para ella. No veía a un ser humano, no veía a un salvador, solo veía el uniforme, veía la pobreza, veía una mancha en la imagen perfecta de Zenith, un insulto a su estatus. Adrián se acercó, apartó a Diego. La sombra del hombre poderoso se proyectó sobre el frágil cuerpo de la joven. «¿Dices que hablas francés?» Su voz era grave, amenazante. «Sí, señor». Lucía levantó la vista, su corazón latía con fuerza, como si quisiera desgarrar su pecho. Adrián entrecerró los ojos, luego se rió, una risa más fría que el hielo. «Este es mi restaurante, señorita. Y usted», le clavó el dedo en el pecho, donde la etiqueta de plástico barata estaba torcida. «Usted es solo una camarera, una limpiadora. Pero yo...» «Silencio». El rugido de Adrián hizo que Lucía se sobresaltara. Se encogió. No creas que balbucear unas pocas palabras en un idioma extranjero te da derecho a inmiscuirte en los asuntos de la alta sociedad. Un contrato multimillonario no es un lugar para que montes un espectáculo y te ganes propinas. ¿Crees que la familia Beaumont se sentaría a hablar con alguien que apesta a grasa? ¿Quieres que me convierta en el hazmerreír de todo París? Cada palabra, cada letra, era una fuerte crítica que golpeaba directamente a Lucía. La indignación le subió a las mejillas, luego se desvaneció, dejando un entumecimiento frío. Su autoestima se hizo añicos bajo los zapatos de cuero brillante de este hombre. Adrián no la miró ni un segundo más. Hizo un gesto con la mano como si apartara un objeto molesto. «Diego, llévatela. Al almacén o a casa. No quiero ver su cara cuando lleguen los clientes». «Sí, inmediatamente, señor». Diego asintió repetidamente, con el rostro radiante. Agarró el brazo delgado de Lucía. Sus dedos rudos apretaron como tenazas de hierro. «Vete. ¿Estás sorda? Fuera de mi vista. Inútil». Lucía no se resistió. Las fuerzas la habían abandonado. Bajó la cabeza, dejando que su pelo cubriera sus ojos enrojecidos. Apretó el dobladillo de su delantal con ambas manos, temblorosa. Se mordió el labio para contener los sollozos que amenazaban con brotar. Fue arrastrada por el vestíbulo, bajo las miradas de lástima y miedo de sus colegas. Nadie se atrevió a decir nada. Clic. La puerta batiente de la cocina se cerró de golpe a sus espaldas. Cortó la luz deslumbrante, separando el cielo del infierno. Diego la empujó con fuerza. Lucía se tambaleó, casi golpeándose la cara contra la pared. Él resopló y se dio la vuelta para irse. Lucía se metió en el baño de mujeres, al final del oscuro pasillo. Clic. Cerró con llave. Sus piernas flaquearon. Se deslizó por la puerta fría, cayendo al suelo húmedo. Las lágrimas brotaron, saladas y calientes.
Se cubrió la boca con fuerza, ahogando los sollozos. Su pecho le dolía como si alguien la estuviera asfixiando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El teléfono vibró violentamente en el bolsillo de su delantal, sobre el suelo. El zumbido irritante era como una sierra cortando sus nervios. La pantalla se encendió en la oscuridad. Hospital General. Llamada perdida. 3. Su mano temblorosa tomó el teléfono con la pantalla rota. Presionó para escuchar el buzón de voz. Contuvo la respiración. Señorita Moreu, la voz robótica e indiferente del médico de turno resonó. La dificultad respiratoria de la señora María ha empeorado. Necesitamos intubarla y usar un medicamento especializado importado. El costo es de 15,000 pesos. Necesita pagar antes de las 8 de esta noche. De lo contrario, nos veremos obligados a suspender el tratamiento. ¿Me entiende? Bip, bip, bip. El pitido que indicaba el final de la llamada se extendió interminablemente. Lucía soltó la mano. El teléfono cayó sobre su regazo. Se derrumbó, apoyando la cabeza en las rodillas. 15,000 pesos. Ese número bailaba ante sus ojos. Más grande que la vida. Más grande que la autoestima. Madre, lo siento. Soy tan inútil, susurró. Su voz se quebró, disolviéndose en el olor a humedad del baño. Ding dong, ding dong. El timbre principal del restaurante sonó insistentemente, prolongándose. Atravesó las gruesas paredes, llegando hasta donde Lucía estaba sentada. El timbre del destino. En el vestíbulo principal, Adrián Solís se sobresaltó, pálido como un cadáver. Se alisó el pelo revuelto, ajustándose el botón del chaleco con manos temblorosas. La puerta se abrió. La familia Beaumont había llegado, y Adrián, el hombre en la posición clave, estaba expuesto ante un callejón sin salida. Adrián se lanzó hacia la enorme puerta de roble, inspiró profundamente un aire helado, se forzó a relajar los músculos tensos de su rostro en una sonrisa, y luego empujó la puerta con fuerza. «Bienvenue a Zenith». La voz de Adrián resonó. Intentó sonar cordial, pero se quebró en el aire. Jean-Claude Beaumont, el patriarca de la familia Beaumont, entró. Un iceberg en pleno verano mexicano. El hombre de 60 años, con el cabello blanco peinado hacia atrás, vestía un traje gris carbón meticulosamente confeccionado como una armadura. Sus ojos de acero recorrieron el suntuoso vestíbulo, ignorando la lujosa arquitectura, para clavarse en las gotas de sudor que perlaba la frente de Adrián. Detrás de él iba Philippe, el hijo de Jean-Claude, un joven altivo. Sus dedos tamborileaban incesantemente sobre la esfera de su reloj Patek Philippe. «Monsieur Solís», dijo Jean-Claude, sin estrecharle la mano. Su voz era grave, rápida y fría. «No perdamos el tiempo. Quiero ver el compromiso de garantía de inmediato». Su francés brotó como un manantial, lleno de los sutiles sonidos aspirados de la aristocracia parisina. Adrián se quedó petrificado, su mano quedó flotando en el aire. Todas las frases de cortesía que había memorizado se desvanecieron. La presión de los 500 millones de dólares aplastaba su mente. «Oui, oui», Adrián balbuceó. Su sonrisa se torció. Intentó explicar la ausencia de Pierre con su pobre vocabulario. «Monsieur, désolé, le traducteur, accident, il passe venir». Aquel francés fragmentado y con graves errores gramaticales hizo que el ambiente se tensara. Philippe exhaló, chasqueó la lengua audiblemente y se giró hacia su padre para susurrarle en francés. «¿Lo ves, padre? Ya te lo dije. Una falta de profesionalidad grosera. Si ni siquiera un saludo decente puede hacer, ¿cómo va a gestionar un sistema logístico europeo?» Jean-Claude frunció el ceño. La decepción se marcaba profundamente en sus arrugas. Miró su reloj. «Monsieur Solís, si usted no respeta nuestro idioma, no respeta nuestro dinero. Philippe, vámonos». Se dio la vuelta con decisión. Adrián estaba sumido en un pánico extremo. No entendía completamente la frase, pero entendía la acción. Su carrera estaba saliendo por la puerta. «No, no, espere». Adrián cambió al inglés desesperado, extendiendo las manos para bloquear el paso. «Puedo explicarlo. Garantía. Le damos garantía». Jean-Claude se detuvo, se giró. Su mirada era fría como el acero. «¿Garantía?», resopló. «¿Va a garantizar este restaurante como si fuera una lavadora? Si no distingue entre un compromiso legal y una promesa vacía, me temo que la capacidad de Zenith es una broma». Valeria, a su lado,
Estaba pálida como un cadáver. Todo parecía desmoronarse. En la esquina del pasillo oscuro, donde se mezclaban el olor a comida y el de perfumes caros, Lucía estaba agachada. Acababa de lavarse la cara. Sus ojos seguían rojos. La salida estaba bloqueada por el séquito de Beaumont, y ella se quedó atrapada con su bolso viejo apretado contra el pecho. Pero lo escuchó todo. Escuchó el derrumbamiento de un imperio. Escuchó la humillación y, lo que es más peligroso, escuchó un grave malentendido. Jean-Claude estaba interpretando la burda palabra «guarantí» de Adrián, literalmente, mientras que él exigía una «garantie contractuelle», una garantía contractual. Adrián no la corrigió. No sabía qué corregir. Lucía miró a Adrián, el hombre que acababa de echarla como si fuera un estorbo, el hombre que pisoteó su orgullo. Debería haberse ido. Debería haberlo visto derrumbarse por completo. Esa habría sido la venganza más dulce. Pero entonces, el número de 15,000 pesos bailó en su mente. La imagen de su madre, cada vez más débil con la máscara de oxígeno, apareció. Si Zenith se derrumbaba, ella perdería su trabajo. Su madre podría perder la vida. La oportunidad solo llega una vez. Lucía apretó la correa de su bolso hasta que le dolió. Salió de la oscuridad, directamente hacia el resplandor deslumbrante del vestíbulo. «Disculpe, señor Beaumont», la voz sonó en francés, suave, pero precisa hasta la última sílaba, la entonación perfecta como una pieza de música clásica. Jean-Claude se detuvo. Todo el grupo se detuvo. Vieron a una pequeña muchacha, un uniforme de camarera holgado, un delantal manchado, unos zapatos raídos. Diego abrió los ojos de par en par. Estaba a punto de abalanzarse para taparle la boca. «Está loca, tú». Pero Lucía continuó hablando, rápido, decisivo, cortando cualquier interferencia. Miró directamente a los ojos de Jean-Claude, jugando su última carta con un acento parisino impecable. «Señor, el señor Solís no carecía de preparación. El traductor principal, Pierre, acaba de sufrir un grave accidente mientras venía a buscarle. Su confusión proviene de su preocupación por su empleado, y ese torpe intento de comunicación es prueba de su respeto absoluto por su tiempo». El silencio se apoderó de Zenith. Adrián abrió los ojos de par en par. No entendía lo que ella decía, pero vio que el rostro de Jean-Claude se relajaba. Lucía respiró hondo, dando el golpe decisivo, y en cuanto a su pregunta, el señor Solís quería referirse a la garantía contractuelle, según el artículo 14 de la Ley de Comercio Internacional. «Zenith entiende que el lenguaje es el alma de un contrato, señor». Jean-Claude levantó una ceja. La ira se desvaneció, dando paso a una grata sorpresa. Miró la ropa manchada de ella, luego a Adrián, una camarera que habla con acento parisino y entiende el derecho mercantil. Lucía se puso recta, aunque sus piernas temblaban. Lanzó la fatídica mentira. «Fui una estudiante destacada en la Sorbona, señor. Una tragedia familiar me trajo hasta aquí. En esta situación de emergencia, permítame ofrecer mi ayuda. Aunque mi vestimenta no sea la adecuada, nuestro respeto por la familia Beaumont es total». Jean-Claude asintió ligeramente. Un asentimiento salvador. Se giró hacia Adrián, cambiando al inglés. «Monsieur Solís tiene unos empleados sorprendentes. Muy bien, nos quedamos, pero solo porque esta chica habla mejor que usted». Adrián exhaló. Era como un hombre afortunado en un torbellino. Miró a Lucía, no con gratitud, sino con la mirada atónita de alguien que acaba de encontrar oro en la basura. «Gracias, señor», balbuceó Adrián. Jean-Claude frunció el ceño, señalando el delantal manchado. «Sin embargo, no puedo hablar de 500 millones de dólares con alguien que parece haber salido de la cocina». Adrián lo entendió de inmediato. Su agudo instinto de empresario surgió, eclipsando su vergüenza. Se giró hacia Valeria y Diego, dando una orden tajante. «Diego, lleve al señor Beaumont a la sala VIP. Abra la mejor botella de champán. Inmediatamente». Luego se giró hacia Valeria, señalando a Lucía. Su mirada era fría, calculadora. «Valeria, tienes exactamente 3 minutos. Llévate a Lucía, quítale ese atuendo inapropiado. Ponle mi traje de repuesto, peínale». «Pero Adrián, ahora mismo». Adrián gruñó entre dientes. «No dejes que esperen más allá del primer trago. Tú empezaste esto,
así que asegúrate de terminarlo. Valeria no se atrevió a discutir. Agarró a Lucía del brazo y la arrastró hacia el vestuario. Lucía lanzó una última mirada a Adrián. No hubo agradecimiento, solo órdenes, solo aprovechamiento. Pero ella aceptó, por los 15,000 pesos. 3 minutos después, la pesada puerta de caoba de la sala de reuniones se abrió lentamente. Jean-Claude y Philippe estaban sentados a la cabecera de la mesa, sus copas de champán aún sin vaciar. Adrián estaba sentado enfrente, con las manos apretadas bajo la mesa, los ojos fijos en la puerta. Todos levantaron la vista. Lucía entró. El uniforme de camarera había desaparecido. El delantal inapropiado había sido desechado. Apareció con una camisa de seda blanca y un elegante traje azul marino de Valeria. Aunque las mangas eran un poco largas y los hombros un poco anchos para su figura esbelta, su aura se había transformado. Su pelo desordenado estaba recogido en un moño elegante, dejando al descubierto su cuello delgado y su rostro inteligente. Ya no bajaba la cabeza. Caminaba con la espalda recta, con una mirada decidida, en sus manos una gruesa pila de documentos. Se dirigió a la silla vacía a la derecha de Adrián. Colocó los documentos sobre la mesa con suavidad pero con autoridad. Lucía respiró hondo, se volvió hacia Jean-Claude, esbozó una sonrisa apropiada y con voz clara dio comienzo a la verdadera batalla de su vida. «Bonjour, Monsieur Beaumont. ¿Podemos empezar?» Apenas Lucía terminó su saludo en francés, el ambiente en la sala VIP pareció detenerse por unos segundos. Jean-Claude Beaumont dejó su copa de champán sobre la mesa de ébano. Clic, un sonido suave, pero que resonó en el silencio absoluto. Entrecerró los ojos mirando a Lucía, como un tasador de joyas examinando un diamante en bruto recién sacado del carbón. Su acento me recuerda a París en las mañanas de otoño. Impecable, elegante. Le hizo una señal para que se sentara, un gesto de respeto que, hasta ahora, no le había dedicado a Adrián ni a nadie en Zenith. Philippe Beaumont, el joven que hasta ese momento había estado tamborileando inquieto sobre la esfera de su reloj, se vio obligado a detenerse. Ajustó su postura, con los ojos fijos en la chica que acababa de transformarse. Lucía asintió ligeramente, se sentó en la silla, espalda recta, manos sobre la mesa con confianza. No quedaba ni rastro de la camarera temblorosa que había dejado caer la bandeja de copas. El traje azul marino de Valeria, aunque un poco grande, realzaba inadvertidamente la postura resuelta de una guerrera. Adrián Solís se quedó clavado en el sitio. Miró a Lucía, luego a Jean-Claude. No entendía lo que decían, pero no era ciego. El desprecio en los ojos de su socio había desaparecido. En su lugar había curiosidad y respeto. «Siéntate, Adrián», susurró Valeria, tirándole de la manga. Adrián se sobresaltó y se apresuró a sentarse en la silla principal. Se sentía como un extraño en su propia reunión. Por primera vez, el control se le escapaba de las manos, cayendo en las de la pequeña chica, cuyo nombre completo ni siquiera recordaba. «Monsieur Beaumont». Lucía se dirigió a Jean-Claude, luego miró a Adrián, haciendo una seña. «El señor Solís desea expresar sus más sinceras disculpas por el incidente anterior, y ahora él se permite presentar la visión estratégica de Zenith en el mercado europeo». Habló en francés, luego cambió al español para traducir a Adrián. «Empiece. Están escuchando. No deje el espacio muerto». Adrián se aclaró la garganta. Intentó recuperar su porte de CEO. Empezó en inglés. «Creemos que la tecnología de Zenith es el futuro», dijo una frase a medias. Lucía la tradujo a un pasaje florido. Adrián dijo: «Queremos ganar dinero juntos». Lucía tradujo: «Nuestro objetivo es construir una alianza estratégica bilateral, optimizando los beneficios y compartiendo un valor sostenible». Adrián dijo: «Nuestro producto es el mejor». Lucía tradujo: «La solución tecnológica de Zenith ha sido probada con indicadores de rendimiento superiores, totalmente compatible con los rigurosos estándares del mercado francés». Ella no era solo una traductora, ella era un filtro de primera calidad. Ella filtraba la rudeza, el pánico y el pragmatismo crudo de Adrián. Lo envolvía en el delicado y elegante lenguaje diplomático. Jean-Claude asintió, sacó su pluma Mont Blanc y empezó a tomar notas. Philippe también hojeó los documentos, marcando sin parar. El ambiente cambió por completo. De estar al borde del colapso,
a convertirse en una mesa de negociación de alto nivel. Adrián miró a Lucía como si fuera una criatura extraña. Ella estaba discutiendo con Philippe sobre una especificación técnica. Sus ojos brillaban, sus manos hojeaban los documentos con rapidez, sus dedos señalaban los números, explicando en un francés impecable. ¿Quién era ella? La pregunta resonó en la cabeza de Adrián, ahogando todo el ruido. Una camarera no podía saber sobre margen de beneficio neto. No podía saber cómo verter agua en el momento justo de la conversación. No podía tener este porte de reina de la diplomacia. De repente, Jean-Claude levantó la mano. Se quitó las gafas de lectura. Se volvió hacia Adrián. Cambió al inglés, el único idioma que Adrián entendía bien. Monsieur Solís, debo confesar, cuando entré aquí hace 15 minutos, tenía la intención de cancelar este trato y volar de regreso a París esta noche misma. El corazón de Adrián se encogió. Valeria contuvo la respiración, pero... Jean-Claude sonrió. Su mirada respetuosa se dirigió a Lucía, su intérprete. Ella es realmente extraordinaria. ¿Dónde ha encontrado esta joya? Rara vez veo a una persona joven con un conocimiento tan profundo de la cultura empresarial francesa y tanta perspicacia. Ella no solo traduce, está salvando su honor. Adrián se quedó mudo. El elogio le golpeó como un balde de agua fría, pero también fue una salvación. Miró a Lucía. Ella seguía serena, solo con una ligera y modesta reverencia. El contraste entre la chica que él había humillado hacía un momento y la mujer que era elogiada por el multimillonario francés avergonzó a Adrián. Por poco tira esta joya a la basura solo por su apariencia. Gracias, respondió Adrián con voz ronca. Ella, sí, ella es excelente. La reunión continuó. La tensión dio paso a la cooperación. Llegó la última parte de la discusión legal. Philippe Beaumont hizo una pequeña solicitud de modificación en la cláusula 12.4. Habló rápido, usando una terminología enrevesada, y luego deslizó el papel hacia Adrián para que lo rubricara. Adrián tomó el bolígrafo. Quería que la noche terminara bien. Espere un momento, señor Solís. La voz de Lucía sonó suave pero penetrante. No miró a Adrián. Miró directamente a los ojos de Philippe. Su mano delgada se posó en la página del contrato, cubriendo el lugar donde Adrián estaba a punto de firmar. Monsieur Philippe. Lucía habló en francés, con voz firme. Me temo que hay un malentendido. Si cambiamos la frase responsabilidad limitada a garantía total, como usted propone, Zenith incurrirá en un riesgo legal ilimitado ante los tribunales de París, y creo que ese no es el espíritu de cooperación equitativa al que se refirió el señor Jean-Claude. La sala volvió a caer en un silencio sepulcral. Philippe se puso rojo al ser desenmascarado. Jean-Claude se giró para mirar a su hijo con severidad, y luego a Lucía con una admiración multiplicada. Adrián retiró la mano como si hubiera tocado algo caliente. Un sudor frío le corrió por la espalda. Si hubiera firmado eso, habría perjudicado a su empresa sin saberlo. Esta chica acababa de sacarle de un apuro por segunda vez. Jean-Claude soltó una carcajada, una risa fresca, que resonó por toda la sala. Touché, golpeó la mesa con la mano. Esta chica es mucho más astuta de lo que parece. Monsieur Solís, tiene usted mucha suerte. La puerta de la sala de reuniones se cerró. Un clic resonó, encerrando dentro un secreto recién revelado, un trato millonario salvado, y el comienzo de una relación compleja entre un jefe arrogante y una camarera genio. ¿Alguna vez ha presenciado a una persona talentosa ser menospreciada solo por sus circunstancias? Si fuera usted, tendría el coraje de hablar como Lucía. La risa de Jean-Claude Beaumont cesó. El eco aún vibraba en la superficie del champán en las copas. No era una risa social, era un reconocimiento entre iguales. La puerta de la oportunidad se acababa de abrir. Lucía tenía que evitar que se cerrara de golpe. Adrián Solís recuperó la calma. Se dio cuenta de que acababa de salir de una situación difícil. Se ajustó el cuello, se aclaró la garganta y empujó la carpeta de documentos financieros al centro de la mesa. Entonces, señor Beaumont, hablemos de números, dijo Adrián en inglés, su voz ahora más firme. Zenith proyecta un crecimiento del 200% en el primer año en Lyon y Marsella. Comenzó su presentación. Datos, gráficos, planes, fluyeron como un río interminable. Adrián era un genio de la tecnología, pero su forma de comunicar
era la de un comerciante mexicano, directa, agresiva, ambiciosa. Lucía estaba sentada a su lado, la espalda recta. Escuchaba, su cerebro funcionando como una supercomputadora. Cuando Adrián decía, «Conquistaremos el mercado del sur con una estrategia de precios bajos», Lucía se volvió hacia Jean-Claude, su voz en francés, suave pero con autoridad. Zenith propone una penetración en el mercado del sur a través de una estructura de precios competitiva, optimizando el acceso al usuario masivo sin devaluar la imagen de marca. Cuando Adrián decía, «La competencia es demasiado lenta, los superaremos en 6 meses», Lucía tradujo, «Percibimos una oportunidad para mejorar la experiencia del cliente con una hoja de ruta para alcanzar la cuota de mercado objetivo en los 2 primeros trimestres». Ella no solo traducía el idioma, traducía el pensamiento, pulía la aspereza, la envolvía en la seda de la diplomacia, convertía las declaraciones grandilocuentes en estrategias viables. Adrián no entendía francés, pero sentía cómo cambiaba el ambiente. Philippe dejó de tamborilear con los dedos y asintió, tomando notas. Jean-Claude se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. «¿Qué diablos hace ella?», susurró Adrián a Valeria. «Parecen hipnotizados». Valeria miró a Lucía asombrada. «Ella está vendiendo mejor que tú. Usa términos macroeconómicos que ni siquiera yo he oído». La negociación se prolongó. Las botellas de Evian se vaciaron. El ambiente era animado. De repente, Philippe Beaumont dejó el bolígrafo. Su mirada aguda buscaba errores en el contrato, una cuestión técnica. Su voz era desafiante. «La Ley de Protección de Datos Europea, RGPD, es muy compleja. ¿Cómo garantiza Zenith el cumplimiento sin aumentar los costes operativos en más del 15%? Las empresas mexicanas suelen ignorar esto. Una pregunta trampa, difícil legal y financieramente». Adrián escuchó la traducción. Se quedó paralizado. Conocía la normativa de protección de datos, pero no había preparado cifras para un escenario de aumento del 15%. Miró a Valeria. Ella negó con la cabeza. El silencio tenso volvió a instalarse. Lucía notó la confusión de Adrián. Si él titubeaba, la confianza se derrumbaría. Ella no esperó. Lucía se volvió hacia Philippe, sin mirar los papeles. El conocimiento ya estaba en su cabeza desde las noches de desvelo en la Sorbona, desde el sueño diplomático inconcluso. «Señor Philippe». Su voz era extrañamente tranquila. «Zenith se ha preparado basándose en el Acuerdo de Libre Comercio UE-México revisado. Hemos establecido un servidor intermedio en Irlanda para aprovechar las ventajas fiscales y al mismo tiempo utilizamos un algoritmo de compresión de datos exclusivo. Los costes de cumplimiento solo oscilan entre el 4 y el 6%, mucho menos de lo que le preocupa ese 15%. Habló de corrido, fluida, lógica, llena de datos, citando incluso cláusulas del acuerdo que Philippe quizás ni siquiera conocía de memoria. Philippe se quedó con la boca abierta, la miró fijamente, luego a su padre. Jean-Claude sonrió radiante. Adrián vio a Lucía hablar sin cesar. No entendía, pero vio a Philippe asentir, señal de rendición absoluta. «Excelente», murmuró Philippe. Jean-Claude aplaudió suavemente sobre la mesa. Se volvió hacia Adrián, hablando en un inglés claro. «Monsieur Solís». «Sí». Adrián estaba ansioso. Jean-Claude señaló a Lucía, con una mirada de admiración, su asesora. «Es realmente increíble. Rara vez alguien entiende las reglas del juego europeo como ella. Ni siquiera los expertos de París son tan astutos». El corazón de Adrián latió con fuerza. «Asesora». Él llamó a la camarera, «asesora». Lucía lo escuchó. Sabía lo que tenía que hacer. No podía permitir que su jefe quedara en segundo plano. Se volvió hacia Adrián, traduciendo con estratégica humildad. «El señor Beaumont está muy impresionado con la preparación de la empresa, señor Solís. Valora mucho su visión». Ella transfirió el elogio a Adrián. Adrián miró profundamente a los ojos de Lucía. No era tonto. Entendió lo de su asesora. Sabía que ella mintió para proteger su ego. Una mezcla de gratitud y vergüenza le invadió. Esta chica no solo salvó el trato, sino que también salvó su dignidad. «Gracias», susurró Adrián. 15 minutos después, Jean-Claude se levantó, se abrochó el botón de la chaqueta.
Su porte de multimillonario regresó. Tenemos un acuerdo, Monsieur Solís. 500 millones de dólares. Y una cláusula adicional para expandirnos a Alemania si su equipo mantiene este nivel de rendimiento. Adrián saltó. Casi tira la silla. La alegría estalló. Quería gritar. La puerta al mundo se había abierto. Estrechó la mano de Jean-Claude con fuerza. Gracias, señor. No se arrepentirá. Jean-Claude asintió. Luego se volvió hacia Lucía. La joven se había levantado, con las manos juntas, volviendo a su humilde postura. El multimillonario se acercó. La miró como a una socia de igual a igual. Le tendió su poderosa mano. Mademoiselle, es un placer trabajar con usted. Espero volver a verla. Lucía dudó un segundo. Luego extendió su delgada mano para estrechar la suya. Un apretón de manos firme. C'est un honneur, monsieur. Sus ojos brillaban. Adrián estaba a un lado. Miró la mano de Lucía, curtida por lavar platos, encajada en la poderosa mano de Jean-Claude. Miró la mirada respetuosa del francés hacia ella. Por primera vez, Adrián Solís, el millonario arrogante, se sintió pequeño. Allí mismo, en su propia sala de reuniones, miró a Lucía. Ya no veía a la camarera sucia, veía un misterio, una gran pregunta sin respuesta, y en su mirada, normalmente fría, por primera vez apareció la confusión. La pesada puerta de madera se cerró tras la comitiva. La sala VIP quedó inusualmente silenciosa. Solo Adrián, Valeria y Lucía. La victoria aún flotaba en el aire, pero poco a poco estaba siendo reemplazada por una realidad cruda y fría. Clic. El seco sonido del cerrojo. Jean-Claude Beaumont se había ido. La sala VIP se sumió en la quietud de un campo de batalla después del último disparo. Adrián Solís se dejó caer en la silla de cuero del presidente, inclinó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos y exhaló un largo suspiro, liberándose de un peso de 1000 kilos. 500 millones de dólares. Había sobrevivido. Zenith había sobrevivido. Lo logramos. Adrián, Dios mío, él firmó. Valeria gritó, abalanzándose sobre Adrián por detrás para abrazarlo. La emoción estalló como un dique que se rompe. Adrián abrió los ojos. La sonrisa de victoria, que apenas había brotado en sus labios, se apagó de golpe al encontrarse con la tercera persona, Lucía. Ella seguía en su lugar, con las manos juntas delante de su estómago, el halo de asesora de alto nivel, la que acababa de batirse en duelo con Philippe Beaumont, parecía desvanecerse. Allí estaba ella, como una sombra superflua, esperando. ¿Un agradecimiento? ¿Un asentimiento? ¿O simplemente un reconocimiento? Adrián se enderezó, se ajustó el botón del chaleco, miró a Lucía. En su cabeza había un lío. ¿Agradecimiento? Sí. ¿Sorpresa? Sí. Pero más grande que todo era la confusión y el orgullo herido. Un hombre exitoso, un líder, acababa de ser ayudado por una empleada de bajo nivel. ¿Cómo debía tratarla? ¿Como una benefactora o como una sirvienta que acababa de cumplir una orden? El silencio se prolongó, asfixiante. Valeria soltó las manos, miró a Lucía y luego a su jefe, esperando. Finalmente, Adrián habló. Su voz era fría, seca. Se metió de lleno en su familiar caparazón de arrogancia para ocultar su debilidad. El trabajo está hecho. Quítate la chaqueta y devuélvesela a Valeria. Lucía se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par con una expresión de dolorosa sorpresa. No hubo gracias, no hubo bien hecho, solo la orden de devolver la ropa. Y Adrián miró la carpeta de documentos, evitando su mirada. Vuelve a tu puesto de trabajo. No dejes que Diego se queje por la falta de personal de limpieza en el vestíbulo. Valeria frunció ligeramente el ceño, pero permaneció en silencio. El antiguo orden restablecido le daba seguridad. Lucía se quedó inmóvil durante 2 segundos. Se mordió el labio inferior, tragándose la humillación. Lentamente se quitó la chaqueta azul marino. El movimiento era lento, como si se estuviera despojando de una armadura protectora, despojándose de la dignidad que con tanto esfuerzo había recuperado. Dobló la chaqueta cuidadosamente y la colocó sobre la mesa. Sí, señor Solís. Su voz era pequeña, pero no tembló. Lucía se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró tras ella, separando cruelmente 2 mundos. Por un lado, el champán de la victoria. Por el otro, el pasillo oscuro que conducía a la cocina, con su fuerte olor a grasa,
El vestuario del personal. Lucía se quitó la camisa de seda blanca y se puso de nuevo su camiseta de uniforme raída. Se ató el delantal a la cintura. Apretado, muy apretado, como una cuerda que la ataba a su miserable realidad, salió al vestíbulo, recogiendo las copas sucias. Sus dedos, que acababan de pasar páginas de contratos millonarios, ahora se sumergían en el agua fría y jabonosa. La amarga ironía era peor que cualquier falso cuento de hadas. En su oficina privada, Adrián Solís echó a Valeria. Necesitaba silencio. Se sirvió un vaso de whisky y se paró frente a la ventana de cristal, mirando la ciudad resplandeciente. Pero su mente vagaba a otra parte. La imagen de Lucía rebatiendo a Philippe, su mirada segura, su francés fluido. Ella, ¿cómo?, murmuró Adrián, mirando fijamente su propio reflejo. Una camarera no puede saber sobre la normativa de protección de datos. No puede entender la estructura fiscal europea. ¿Quién es ella? La pregunta era como una espina clavada en su mente, haciendo que la alegría de la victoria se desvaneciera. Sentía que había pasado por alto algo importante, un tesoro enterrado bajo sus pies que él, ciegamente, había pisoteado. La zona de fregado de la cocina. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El teléfono de Lucía vibró. Se secó las manos rápidamente con el delantal y contestó. «¿Aló? Señorita Moreau». La voz de la jefa de enfermeras era apresurada. Su madre acaba de sufrir un paro respiratorio agudo. Necesitamos inyectarle un medicamento especial de inmediato para estabilizar su ritmo cardíaco. El medicamento no está cubierto por el seguro. El corazón de Lucía se hundió en un abismo. «¿Cuánto? ¿Cuánto?». Su voz se quebró. 15.000 pesos. Ahora mismo. Si no, no podemos garantizar que sobreviva esta noche. Esa factura del hospital, 3 meses de salario. Acababa de ayudar a su jefe a ganar 500 millones de dólares, pero no tenía ni un centavo de bono en su bolsillo. «Por favor», Lucía sollozó, agarrándose al borde del fregadero. «Inyéctensela. Traeré el dinero, lo juro. Por favor, no dejen que pierda la vida. Tiene 45 minutos, señorita Moreau». Bip, bip. Lucía soltó el teléfono. Se deslizó hasta sentarse en el suelo húmedo y jabonoso. Se cubrió el rostro con las manos, llorando. No era un llanto silencioso. Era el grito de la desesperación extrema cuando uno está acorralado. Había tocado la gloria, pero la cruel realidad todavía le apretaba la garganta. Oficina del director. Adrián dejó el vaso de whisky sobre la mesa. El licor se derramó. No podía soportar la curiosidad y la pequeña punzada de conciencia que le carcomía. Abrió su laptop. Se conectó al sistema de seguridad. La pantalla mostró docenas de pequeños cuadrados. Retrocedió. No la reunión. Retrocedió a la mañana. Ayer, la semana pasada, vio a Lucía llegar antes del amanecer. La vio sentada sola en el almacén a la hora del almuerzo, con un grueso libro desgastado en la mano. Hizo zoom. Un libro de texto de Derecho Comercial Internacional, en francés. Adrián se quedó helado. Luego cambió a tiempo real. Cámara número 4. Área de lavado de la cocina. En la pantalla de alta resolución, Adrián vio a Lucía sentada en el suelo, su extraordinaria camarera, la que acababa de salvar todo el imperio Zenith. Lloraba desconsoladamente entre una pila de platos sucios. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja en la tormenta. Adrián acercó la cara a la pantalla. Vio el dolor puro. Y por primera vez, esa noche, la fría capa de hielo que cubría el corazón del millonario comenzó a resquebrajarse. Lucía se enfrenta a una situación crítica, mientras Adrián empieza a descubrir el secreto. ¿Qué crees que hará Lucía en los próximos 45 minutos? ¿Y cómo reaccionará Adrián al presenciar esta escena? La luz azul de la laptop se proyectaba sobre el rostro tenso de Adrián. Abrió un archivo PDF. No había preámbulo, solo números fríos. Lo que le llamó la atención no era una foto de identificación de empleado con un uniforme sombrío. Era una imagen escaneada de un expediente universitario. Una chica de 18 años, con el rostro radiante, de pie en un podio de honor con un gran diploma. Honores de entrada, Facultad de Relaciones Internacionales y Lengua Francesa, UNAM. Adrián se detuvo. Leyó la frase en voz alta. ¿Honores? Desplazó el ratón. Las siguientes líneas fueron como un martillo golpeando los prejuicios. Beca completa del gobierno francés,
Universidad de la Sorbona, París. Ciclo académico 2021 hasta 2025. Completó el primer año con una puntuación perfecta. El dedo de Adrián se detuvo en el aire. La Sorbona. Ella no había mentido. Pertenecía a mesas de negociación internacionales, no a un fregadero grasiento. ¿Por qué?, se preguntó Adrián. La respuesta estaba en la página siguiente. El informe del accidente de tráfico, 12 de agosto de 2021. Accidente múltiple. Padre fallecido. Madre gravemente herida, diagnosticada con linfoma en estadio 3. Los datos pasaron ante sus ojos como una película a cámara lenta. La carta de aplazamiento. La carta de baja. Razón: falta de recursos económicos. Necesidad de cuidar a madre y hermano menor. Ni una sola queja, solo la rendición. Lucía había renunciado con sus propias manos a un billete al futuro, enterrando silenciosamente sus sueños para cargar con una familia que se enfrentaba a dificultades. Adrián miró el último punto. Situación actual. Madre en estado crítico. Deuda hospitalaria de 45,000 pesos. Solicitud de pago urgente de medicamentos. 15,000 pesos. Fecha límite. Esta noche. Adrián se recostó en la silla. La sala con aire acondicionado de repente se volvió asfixiante. Recordó la mirada de Lucía cuando ella lo corrigió. Recordó cómo ella se interpuso ante Jean-Claude, usando su último vestigio de dignidad para proteger la empresa del hombre que acababa de humillarla. Ella salvó un trato de 500 millones de dólares, mientras ella misma estaba de rodillas, suplicando por una factura del hospital. La ceguera emocional de la que él se jactaba ahora se revelaba como una crueldad indiferente. Tud. La silla de cuero fue empujada hacia atrás, golpeando con fuerza la pared. Adrián se puso de pie de un salto. Miró la ciudad resplandeciente. Las historias de millonarios se volvían insignificantes ante la tragedia silenciosa que se desarrollaba debajo. El tiempo de Lucía se agotaba. Adrián descolgó el teléfono fijo. Seguridad, dígame. Soy Adrián Solís. Su voz era grave, decidida. Llame a Diego Rivas y Valeria Cruz a mi oficina de inmediato. Se detuvo, mirando la foto de la brillante alumna de honor. Y lo más importante, invite a la señorita Lucía Moreu a subir. ¿La señora de la limpieza? No. La voz de Adrián era tajante. Invite a la señorita Lucía Moreu y diga lo que necesito verla. Ahora mismo. Con el mayor de los respetos. Adrián colgó. Se quedó mirando fijamente la puerta de madera, esperando el enfrentamiento que lo cambiaría todo. La luz azul del portátil iluminaba el rostro tenso de Adrián. Abrió un archivo PDF. No había introducción, solo números fríos. Lo que le llamó la atención no era una foto de empleado con un uniforme sombrío. Era una foto escaneada de un expediente universitario. Una chica de 18 años, con el rostro radiante, de pie en un podio de honor con un gran diploma. Mejor alumna de ingreso. Facultad de Relaciones Internacionales y Lengua Francesa. UNAM. Adrián se detuvo. Leyó la frase en voz alta. Mejor alumna. Desplazó el ratón. Las siguientes líneas fueron como un martillo golpeando los prejuicios. Beca completa del gobierno francés. Universidad de la Sorbona, París. Ciclo académico 2021 hasta 2025. Completó el primer año con una puntuación perfecta. El dedo de Adrián se detuvo en el aire. La Sorbona. Ella no había mentido. Pertenecía a mesas de negociación internacionales, no a un fregadero grasiento. ¿Por qué?, se preguntó Adrián. La respuesta estaba en la página siguiente, el informe del accidente de tráfico. 12 de agosto de 2021. Accidente múltiple. Padre fallecido. Madre gravemente herida, diagnosticada con linfoma en estadio 3. Los datos pasaron ante sus ojos como una película a cámara lenta. La carta de aplazamiento. La carta de baja. Razón: falta de recursos económicos. Necesidad de cuidar a madre y hermano menor. Ni una sola queja. Solo la rendición. Lucía había renunciado con sus propias manos a un billete al futuro, enterrando silenciosamente sus sueños para cargar con una familia que se enfrentaba a dificultades. Adrián miró el último punto. Situación actual. Madre en estado crítico. Deuda hospitalaria de 45,000 pesos. Solicitud de pago urgente de medicamentos, 15,000 pesos. Fecha límite. Esta noche. Adrián se recostó en la silla.
La sala con aire acondicionado de repente se volvió asfixiante. Recordó la mirada de Lucía cuando ella lo corrigió. Recordó cómo ella se interpuso ante Jean-Claude, usando su último vestigio de dignidad para proteger la empresa del hombre que acababa de humillarla. Ella salvó un trato de $500 millones, mientras ella misma estaba de rodillas suplicando por una factura del hospital. La ceguera emocional de la que él se jactaba ahora se revelaba como una crueldad indiferente. Tud. La silla de cuero fue empujada hacia atrás, golpeando con fuerza la pared. Adrián se puso de pie de un salto. Miró la ciudad resplandeciente. Las historias de millonarios se volvían insignificantes ante la tragedia silenciosa que se desarrollaba debajo. El tiempo de Lucía se agotaba. Adrián descolgó el teléfono fijo. Seguridad, dígame. Soy Adrián Solís. Su voz era grave, decidida. Llame a Diego Rivas y Valeria Cruz a mi oficina de inmediato. Se detuvo, mirando la foto de la brillante alumna de honor. Y lo más importante, invite a la señorita Lucía Moreau a subir. ¿La señora de la limpieza? No. La voz de Adrián era tajante. Invite a la señorita Lucía Moreau y dígalo que necesito verla, ahora mismo. Con el mayor de los respetos. Adrián colgó. Se quedó mirando fijamente la puerta de madera, esperando el enfrentamiento que lo cambiaría todo. Toc, toc. La puerta se abrió de golpe. Diego Rivas entró, ajustándose la corbata, sonriendo aduladoramente. Estaba seguro de que sería recompensado. Detrás de él iba Valeria, aún con el rostro lleno de ansiedad. Finalmente, Lucía. Se quedó agachada en el umbral. Sus manos apretaban el dobladillo de su ropa manchada, con los ojos hinchados. Bajó la cabeza, temblaba por completo, segura de que estaba a punto de ser despedida. Adrián estaba apoyado en el escritorio, con los brazos cruzados, la laptop abierta, la pantalla girada hacia los visitantes. «Señor Solís», dijo Diego apresuradamente, con voz alegre, «ya la he traído. ¿Esta chica está causando problemas otra vez? Déjeme despedirla de inmediato. Cállese». 2 palabras cortas, frías como el hielo. Le cortaron la garganta a Diego como un cuchillo afilado. El gerente se detuvo en seco. Su sonrisa se desvaneció. «Sí». Adrián se puso de pie. Señaló la pantalla. El video de Diego con los pies en la mesa, riéndose mientras Lucía estaba de rodillas. «¿Reconoce esta escena, Diego?» La voz de Adrián era tranquila, pero contenía una tormenta. Diego palideció. El sudor le corría a raudales. «Señor», la chica pidió un adelanto de sueldo sin razón. «Yo solo le estaba enseñando las reglas». «¿Las reglas?» Adrián lo interrumpió, con voz tajante. «¿Las reglas de Zenith permiten insultar a un empleado en apuros? ¿Permiten reírse del dolor ajeno?» Swish. Adrián tiró la carta de despido sobre la mesa de cristal. El papel se deslizó y se detuvo justo delante de Diego. «Está despedido». «Señor Solís, he dedicado 5 años». Diego entró en pánico. 5 años para convertir este lugar en un patio trasero donde acosar a los débiles. Adrián se acercó, clavándole la mirada. «Lo despido porque usted es un riesgo moral. Una persona sin compasión nunca servirá bien a los clientes. Márchese ahora mismo antes de que llame a seguridad». Diego se quedó con la boca abierta. Vio la determinación en los ojos de su jefe. Miró a Lucía con una mezcla de odio y miedo, y luego agachó la cabeza y salió a hurtadillas. La sala quedó en silencio. Valeria estaba temblando. «Valeria». «Sí, Adrián. Tú fuiste la que se unió a ese desprecio. Te reíste cuando la critiqué». Adrián la miró, decepcionado. «A partir de mañana, serás degradada a asistente administrativa. No participarás en ningún proyecto internacional hasta que aprendas a respetar a las personas». Valeria se mordió el labio. Las lágrimas brotaron. Asintió, sabiendo que era más afortunada que Diego, y luego retrocedió. Adrián respiró hondo, tomó la carpeta de documentos y el cheque ya firmado, y se acercó a Lucía, que seguía inmóvil. Lucía levantó sus ojos enrojecidos para mirarle. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué la protegía? Adrián no pronunció palabras floridas. Le entregó la carpeta a ella, junto con el cheque. 15,000 pesos. Y un nuevo contrato de personal. Esto no es caridad. La voz de Adrián se volvió grave, llena de respeto. Este es un adelanto de sueldo por su nuevo puesto, especialista en relaciones internacionales. Lucía miró el cheque. Sus labios temblaban. «Señor Solís,
¿Por qué?, susurró. ¿Por qué hace esto? Adrián miró directamente a los ojos de Lucía, despojándose por completo de su arrogancia. Porque leí el expediente. Una alumna de honor de la Sorbona no debería tener que arrodillarse, y una hija filial no debería ser abandonada. Le empujó suavemente el cheque en la mano. Tómelo. Vaya a pagar el hospital de inmediato. Su madre la está esperando. El grupo cubrirá todos los gastos de tratamiento a partir de mañana. Lucía miró a Adrián. No vio lástima. Vio reconocimiento. Una redención a través de la acción. Respiró hondo, secándose las lágrimas. Sus manos temblorosas se extendieron, aferrándose a la llave que le devolvía la vida a su madre. ¿Le satisface la acción de Adrián al despedir a Diego? ¿Cree que Adrián lo hizo por justicia o para retener a Lucía? Deje su comentario y comparta su opinión. Los dedos de Lucía se apretaron. El cheque en su mano se arrugó. El calor de la mano de Adrián aún permanecía en el papel, pero la frialdad de la realidad se había desvanecido. Ella no lloró. Para un hombre como Adrián, las lágrimas eran debilidad. La acción era la respuesta. Cerró los ojos, pensando en la respiración de su madre, en el futuro de su hermano. Una sensación de paz se deslizó, disipando todas sus preocupaciones. Levantó la cabeza. Su mirada decidida brillaba después de tantos años enterrada bajo las cenizas de la pobreza. Señor Solís, mañana a las 8 de la mañana. Le demostraré que ha apostado bien. Adrián asintió ligeramente. Una sonrisa rara, frágil pero genuina, cruzó sus labios. Vaya, no haga esperar a su madre. Lucía se dio la vuelta. No caminó. Se lanzó fuera de la oficina como una flecha recién lanzada. Ignoró las escaleras y corrió directamente al ascensor privado de los directores que Adrián acababa de autorizar. La puerta metálica se cerró, la privacidad la envolvió. Lucía sacó su teléfono, marcó. «Doctor». Un sollozo ahogado estalló, mezclándose con la alegría inmensa. «Ya tengo el dinero. Pónganle el medicamento a mi madre. Ahora mismo. Sálvenle la vida». El ascensor se precipitó, llevando consigo a la pequeña muchacha y la esperanza de vida recién encendida. En el piso más alto, Adrián exhaló. La roca de 1000 kilos que había oprimido su pecho durante toda la noche había sido retirada. Volvió a su escritorio, mirando la Ciudad de México que se encendía. Por primera vez en muchos años, las luces de la ciudad ya no eran frías, eran inusualmente cálidas. Una semana después, la oficina de Zenith estaba inundada de sol. El ambiente había cambiado, la opresión, el miedo de la época de Diego Rivas habían sido barridos. En su lugar, había concentración y una disciplina de hierro. Adrián estaba revisando el plan de expansión a Alemania. Subrayó los riesgos legales que estaban en rojo. Necesitaba una solución innovadora. Toc, toc. 2 golpes secos. Adelante. La puerta de cristal se abrió. Lucía entró. Ya no llevaba el uniforme de camarera holgado. Ya no había olor a grasa ni humildad. Ante Adrián, había una Lucía completamente diferente. Un vestido de oficina color beige que se ajustaba a su figura, realzando su complexión delgada pero fuerte. Su cabello castaño oscuro caía naturalmente, brillante como la seda. El rostro demacrado por la preocupación había desaparecido. Su madre había superado el peligro crítico. La sonrisa en sus labios era ahora un arma de confianza. En sus manos, una gruesa pila de documentos. «Señor Solís». La voz de Lucía era clara y resonó por toda la habitación. «El análisis de riesgos legales para el mercado de Berlín. He añadido notas sobre las leyes laborales locales, en alemán». Colocó los documentos sobre la mesa. Su forma de moverse, su forma de establecer contacto visual. Todo irradiaba el aire de una diplomática profesional. Ya no era la sombra invisible que barría los pasillos. Era una socia. Adrián tomó la carpeta de documentos. Deslizó la vista por las detalladas anotaciones al margen. Alemán, impecable. Lógica, afilada. Levantó la vista. En sus ojos ya no había duda, solo un respeto absoluto. «Muy bien, Lucía. Esta tarde me acompañará a recibir a nuestros socios alemanes». Lucía asintió, la espalda recta. «Estoy lista». Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. El sonido rítmico de sus tacones sobre el suelo de madera, el sonido de un nuevo poder. Cuando su mano tocó el pomo frío de la puerta, la voz de Adrián resonó. «Lucía». Ella se detuvo, se giró. Adrián se levantó.
Rodeó el enorme escritorio, la última barrera de poder entre ellos. Se paró frente a ella. No la miró como un jefe mira a un empleado. La miró como un hombre mira a la mujer que admira. «Gracias», dijo en voz baja, «por no rendirte». Lucía sonrió, una sonrisa radiante que iluminó toda la habitación, disipando los vestigios de los días oscuros. «Gracias, Adrián». Por primera vez, ella lo llamó por su nombre, sin honoríficos, sin distancia, por darme una razón para no rendirme. La puerta se cerró suavemente. Adrián se quedó allí. A través del cristal transparente, observó la figura de Lucía que caminaba orgullosa por el vestíbulo. Dos personas, dos mundos, chocaron en una crisis de vida o muerte y luego se curaron mutuamente sus profundas heridas. Este no es el final de un cuento de Cenicienta, es el comienzo de un nuevo viaje, donde la historia de los millonarios no se escribe con dinero, sino con la comprensión y la compasión de iguales. ¿Qué puntuación le daría a esta historia, del 1 al 10? ¿Está satisfecho con la forma en que Adrián manejó la situación y la espectacular transformación de Lucía? En su opinión, ¿hacia dónde se dirigirá esta relación? ¿Un ardiente romance o un poderoso dúo que revolucionará el mercado? ¿Alguna vez ha presenciado a una persona talentosa ser menospreciada solo por sus circunstancias? Si fuera usted, ¿tendría el coraje de hablar como Lucía? Deje su comentario y comparta su opinión. No olvide decirnos desde dónde sigue la historia. De me gusta y suscríbase para apoyar al canal y que saque más series fascinantes como esta. Gracias a todos por acompañar a Lucía y Adrián.